castiga y te marca las lecturas y te hace prescindir de una serie de lecturas que harías. Y no, bueno, yo, de forma muy esporádica, de autores que no son poetas solo, pero que son autores de la casa, como Hans Magnus Enzensberger, publicamos 2 libros de poesía, de Sebald un libro de poesía que se llama Del Natural, y así, algunas cosillas, pero en los casi 3.000 títulos del catálogo de la editorial, 5 o 6 libros de poemas, o sea, es una presencia realmente minúscula, pero no por ningún desde ni mucho menos por el género, pero ya bastante agobiados que estamos con los miles de manuscritos de novelas y además recibimos también de poesía, que ya hemos sumergido. ¿Sí? Yo siempre, o como lector, ¿no? Siempre había interpretado como también una especie de respeto, ¿no? De dejar ese espacio para que ya lo están haciendo bien, claro, y tampoco es un mercado en el que pueda uno competir, y entonces, bueno, pues yo tengo mi espacio y hay una serie de señores que ya tienen ese encargo y pueden estar haciéndolo bien, pues para que vamos a competir. Irrumpir en un territorio donde ya se está haciendo un buen trabajo por varias editoriales nacionales, aparte de las 500 editoriales más regionales y tal, pues no. Muy bien. Continúa con otra pregunta, también es bastante, tiene una cierta envergadura. ¿Cómo ha afectado el paso del tiempo a que su fondo, es decir, el paso del tiempo ha influido en que el fondo tuyo se mantenga vivo? ¿O cuáles serían los... Bueno, si tú hicieras ahora un recorrido nostálgico... Sí, yo te diría que, como todo fondo político de los años 70, una gran parte de esto ha quedado obsoleto. Pero, en cambio, en narrativa, que habrá como más de 1.000 títulos, 1.000 y pico de títulos vivos, una gran parte continúan vendiéndose, casi jamás se descatalogan, a través de los grandes grupos, y en Anagrama yo creo que hemos tenido bestsellers, pero sobre todo hemos tenido lo que se llama en la jerga long sellers, es decir, libros que tienen una primera vida, que el primer año se venden unos miles, pero el año siguiente también unos pocos menos que tal, y duran como aquellas famosas pilas de los anuncios. Pues, por ejemplo, Bukowski, o Roald Dahl, o Raymond Carver, o Jack Kerouac, y la lista es muy larga, pues son todos ellos autores que, sobre todo gracias a la segunda vida en compactos, la colección bastante pionera en literatura contemporánea creada en el 88-89, pues allí tienen una segunda vida muy útil en América Latina, donde la cuestión del precio es importante, donde hay muchos lectores jóvenes con poco poder adquisitivo, donde el traslado a América Latina los encarecen, entonces se ha convertido en una colección de cabecera para muchos. Ahora hay jóvenes autores latinoamericanos que tienen literatura, pues me dicen, en casa aparece ya la propaganda de la colección de compactos, porque tienen 100 o 200 o 300. Es decir, hay autores que por fortuna pues va como de generación en generación. La famosa La Conjura de los Necios se publicó por la primera vez en el 81 y raro es el año que no se reedite. Y además está en la mentalidad, en la memoria colectiva, es decir, sacan a relucir esa novela continuamente en la prensa, por el motivo esto nos recuerda, es decir, que es una novela que realmente... Y se convierte en eslogan, La Conjura de los Necios, cuando algún partido político hace alguna barrabasada, cosa que sucede muy a menudo. Bueno, estamos de nuevo ante La Conjura de los Necios. De todas formas, esta especie de cómo va prevaleciendo, se mantiene latente el interés por la novela, mientras que los otros libros han quedado, por decirlo así, un poco más atrás mano. Pero ¿Se podía? Sí, te puedo matizar, sí. Es decir, en esto, dentro de estas fases que has marcado muy bien, pero hay en los años 80 donde el ensayo no desaparece, pero casi de la editorial. Y persiste el premio Anagrama de ensayo, que llevamos 36 convocatorias y es una auténtica rareza universal. Es un premio de ensayo que desde tantos años y con excelentes autores, a menudo amigos nuestros como Fernando Sabater y tantos otros.
Ahora me he perdido. Sí, no, si eso le podíamos sacar al... Bueno, Pero entonces, a final de los años 80, creé una nueva colección que se llama Crónicas, dedicada a los grandes reportajes. A mí siempre me ha interesado mucho el mundo del periodismo en muchas facetas como lector. Y está presente en Anagrama desde el periodismo de investigación de Günter Wallraff en El periodista indeseable, y luego Cabeza de Turco, o el nuevo periodismo de Don Wolf y Hunter Thompson y todos estos compinches enloquecidos. Entonces decidí crear una colección Crónicas que también responde muy explícitamente a esto, y la máxima figura es Kapuscinski, los libros de Kapuscinski, que también es un fenómeno curioso. Kapuscinski, que lo empecé a editar, creo, a finales de los 80, y hasta al cabo de 15 años, después de 5 o 6 títulos con excelentes críticas, él vino con frecuencia a España, le hicieron documentales, salía en la televisión. El país en sus mejores tiempos, que era como la Biblia, pues doble página, y no había forma que... Y de repente, con Ébano, dio un salto y pasó de vender 2.000 a... ¿Eso fue antes del premio Príncipe de Asturias? Antes. Antes. Bueno, ya con el premio ya fue el súper subidón, pero no. Y eso les pasó también a sus editores franceses e italianos, que eran muy amigos míos, Feltrinelli y Iván Nabokov, un sobrino de Dmitri Nabokov, de Vladimir Nabokov, que también fue lo mismo, que hasta Iván, por razones desconocidas, yo no es el libro que prefiero suyo, me gusta más el Shah y otros, pero de repente dio esto. Pero entonces ya saltó, que esto es muy importante, que es lo que está pasando con Bolaño. Es decir, hay muchos escritores y libros de los que da cuenta el, dijéramos, gueto del suplemento literario, suplemento literario, que en muchos casos, así como yo, cuando me llega el periódico lleno de suplemento de salud, quizá imprudentemente lo tiro a la papelera, o el suplemento de motor lo tiro a la papelera, pero hay mucha gente que el suplemento de cultura lo tira a la papelera. En cambio, cuando hay el boom Kapuscinski, entonces empiezan a salir artículos sobre Kapuscinski en la prensa, en el periódico normal, dijéramos. Y cuando se muere ya es una apoteosis, diferente de la gente menos lectora, dice, pues ¿quién será este autor polaco con este nombre tan raro que dice que es tan bueno? Entonces lo empiezan a leer y como es muy bueno, les gusta. Entonces se ha convertido en un fenómeno que todos sus libros que habíamos vendido entre 1.000 y 2.000 se están reeditando cada año, cada 2 años. No es un gran bestseller, pero bueno, es una autoría de referencia indiscutible. Y con Bolaño pasó un poco lo mismo, ya con Los detectives salvajes dio un salto, que ganó nuestro premio, luego el Rómulo Gallegos, que era la consagración en América Latina, y luego los libros siguientes, que eran breves, pues cada vez con mayor aprecio, pero no fue hasta su muerte que entonces salieron innumerables artículos diciendo que este es el mejor, y después del boom, de los mejores libros del boom, no ha habido nadie como él. Esto motivó la curiosidad del lector más normal, y se empezaron a leer más cuando salió póstumamente en 1766. Tuvo una gran acogida crítica, incluso se vendió bastante bien, siendo un libro de 1.200 páginas, no un libro de lectura fácil y de metes, porque lo bueno de Bolaño es que tiene esta prosa hipnótica que te arrastra y te lees las 1.200 páginas sin esfuerzo. Pero bueno, y ahora también está pasando con Bolaño, con el rebote, por así decirlo, de Estados Unidos, con los sucesivos grandes críticas y sobre todo con el premio ahora de la crítica literaria, que es la segunda vez en la historia que se da a un autor traducido, y la primera fue nada menos que a Sebald con Austerlitz, lo cual nunca había pasado con un autor en lengua española. Más o menos tú puedes decir, o sea, el caso de Bolaño nos podía como hacernos la ilusión de que hay una cierta justicia literaria, o sea,
que a pesar de todo sabemos que todo, si es provisional, quizá nos ha dado un malentendido, pero en este caso parece que no. O sea, que puedes estar fuera de las redes de poder, como se dice, sin embargo llega un momento en que la obra se pone... Exacto, sí. En otros casos por desdicha, ¿no? Pero en este caso era un caso de alguien que además estaba fuera de todo circuito de poder, estaba en Planes, en un pueblecito, escribiendo, viendo a sus 4 amigos. Cuando fue a Chile, irrumpió como un elefante en una cacharrería, hablando pestes y contra la razón de un montaje editorial de la nueva narrativa chilena y tal, pero contra viento y marea, finalmente el público lo reconoció, también gracias a críticos perspicaces, gracias, por ejemplo, para que un autor se venda y ser reconocido. Lo más importante, como sabemos, es el boca a oreja, es decir, cómo se despierta el boca a oreja, pues a través de entrevistas, reseñas, que hace que generalmente uno diga a un amigo suyo, mira, tienes que ver este porque es buenísimo, y este se lo diga a otro amigo y se convierte como en repetidores. Pues mira, en el caso de Bolaño, el primer repetidor americano fue Susan Sontag. Susan Sontag leyó Estrella Distante, leyó la edición inglesa, entonces se publicó en Estados Unidos, pero como ya la había leído, la editora americana le dijo, hombre, ¿por qué no le haces una cita? Entonces hizo una cita diciendo que salía en el libro el lector latinoamericano que hay que leer ahora es Roberto Bolaño, este es lo más. Y esto ya fue un arranque importante, es decir, tener el espaldarazo de Susan Sontag, especializada en dar respaldo a autores buenísimos y difíciles. Alguien decía, es peligroso que te dé el espaldarazo Susan Sontag, porque pero fue la que le dio a Sebald, sobre todo a Coetzee, Alexander Kluge, con el que no tuvo suerte porque es muy bueno, pero no hay manera, también lo he publicado y bueno, pues sí. Mira, a raíz de esto aquí otro señor nos hace una pregunta, más bien, si sería el caso contrario, casos que tú consideras que hay ocasiones que has perdido de tener a alguien en tu... Si tienes esa especie de sí, perdí esa ocasión. No, te daré 2 respuestas. Es una pregunta de este señor. Bueno, o 3. Bueno, a menudo digo que me hubiera encantado publicar a Borges, pero en los 60 fue autor de cabecera, pero que ya estaba editado y con contratos blindados en Alianza y en MP, también a Eduardo Mendoza, sobre todo el caso Savolta, sobre todo el caso Savolta, a Juan Marcé y tal, pero también con la cantidad de buenísimos autores que en la editorial también sería un caso como de bulimia excesiva, además querer anexionarme a estos 3 autores. Y la otra cara quizá oculta de la pregunta es de si se nos ha escapado algún gran autor. Hemos dejado de publicar obras que han tenido éxito comercial, pero cuyos parámetros, cuyo proyecto literario no era el de Anagrama. Entonces, uno muy concreto, y lo digo porque lo ha dicho él, Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte envió al premio el maestro de esgrima y lo leí con placer, y incluso lo escribí, que lo había leído y tal, pero que no se lo publicaba. Entonces él pues no le gustó gran cosa y a menudo lo ha repetido. Pero no estoy arrepentido porque por razones obvias. Muy consecuente por mi parte. Y bueno, y así ha habido algún otro caso, pero yo creo que la biografía de Anagrama quedaría incompleta sin haber tenido algún fracaso espectacular como la que tuvo Gallimard al rechazar a Proust, por lo sea, estamos esperando nuestro fallo. Hablas en plural. ¿Por qué no nos cuentas brevemente cómo se cocina desde que llega el manuscrito hasta que tú das eso que Martínez llamaba el bon atelier? Sí. Bueno, ¿cuál es ese mecanismo? Que yo creo que... Sí. Bueno, hombre, la editorial, como sabéis, es muy personal y al mismo tiempo colectiva. Muy personal en tanto en cuanto, bueno, las líneas maestras son mías,
la dirección final de todos los libros son míos, sobre todo a partir de los años 80, porque en los años 70, donde publicábamos más textos especializados de antropología, psiquiatría, filosofía y tal, pues había responsables de área en los cuales yo confiaba, naturalmente, pero ahora más bien en la política de ensayo, como es bastante obvio, la gran mayoría son aquel tipo de ensayos no académicos, no especializados, inteligentes y para el lector presuntamente inteligentes. Entonces, el sistema de filtros, bueno, hay algunos que los leo directamente yo, si son amigos, ¿verdad? No necesariamente, porque a veces esto vendrá luego. Es decir, hay una persona receptora de los manuscritos que tiene 4 mañanas a la semana, una excelente lectora con la que tenemos una gran sintonía, con instrucciones severísimas de ser como un samurái. Es decir, de que con 2 o 3 páginas que ya poder adivinar si el libro puede ser anagramatizado o no, que puede ser muy bueno, pero no para la editorial. Y entonces, si pasa esta primera valla, que ya es pasar, entonces pasa a un lector. Entonces, el lector lo lee íntegramente, hace un informe de lectura, me lo pasa a mí, a veces lo doy a otro segundo informante, o a veces ya lo leo yo y decido en consecuencia, y muy a menudo después del informe una cosa es que se adivine que hay un buen autor o un posible buen autor con unas páginas. Otra cosa es que culmine un libro, es decir, porque hay autores casi especializados en excelentes inicios y luego se va desmoronando, ¿no? Y entonces, pues, con bastante frecuencia, pues, sin desdoro de la perspicacia de la primera seleccionadora, pues luego se lee el libro íntegramente y no ha cumplido los requisitos que se presumían en sus páginas iniciales, con lo cual ya se descarta o a veces se pide una segunda opinión. Es decir, que es bastante simple. Entonces, los lectores pues van variando, porque es un tipo de actividad que, aunque anagrama, podemos decir orgullosamente, porque está contrastado, que estamos en las tarifas altas de traductores, de lectores y tal, pero finalmente es poco rentable esto. Entonces, pues, algunos lo hacen un tiempo, otros se convierten luego, se reciclan en el mundo editorial con puestos mejores. Por ejemplo, Eugenia Brogi, que es una joven lectora de anagrama unos años, ahora es directora de Ampurias. Luego Mauricio Bacchi, fue años también el lector nuestro, es director de Ariel y ahora pasa a director de otro sitio. Bueno, es bastante simple. Seguramente cometemos errores, pero no creo que gravísimos. Mira, hay otra pregunta aquí que dices, claro, ya en parte está respondida, pero no quiero yo censurarla. Dice, un autor del que se sienta orgulloso literariamente y satisfecho como empresario. Hombre, la respuesta es muy fácil, es decir, yo diría que estoy satisfecho de todos mis autores literariamente y de algunos muy descontento objetivamente como empresario, porque el análisis de la cifra de ventas o de haber tenido que pagar un anticipo descomunal, y cosa que pasa con cierta frecuencia, a veces no se puede evitar. No, pues autores, Paul Auster, por ejemplo. Es decir, Paul Auster, cuando lo empiezo a editar con el Palacio de la Luna hace 20 años, bueno, era no desconocido, se había publicado 3 o 4 libros suyos, pero un autor muy de culto, quiere decir en general, con un club de fans que matarían por él, pero que son unos pocos centenares. Eso es el autor de culto y buena crítica. En cambio, con el Palacio de la Luna ya rompió un techo, vendiendo, no sé, 7.000, 8.000 localidades, una cifra que está bien, pero fue creciendo con el tiempo. Luego tuvo una época un poco de retroceso, porque se empeñó absurdamente, cosa que negaría cualquiera que lo he dicho, cualquiera de ustedes que se vaya de la lengua, que sepa que lo voy a desmentir, pero se dedicó al cine.
y entonces dirijo un par de películas mejorables y tal. Entonces estuvo un tiempo con este juguete en el cine, pero luego volvió a la carga, entonces ha dado 4 o 5 novelas espléndidas, y esto, Brooklyn Follies, que tampoco es la novela suya que prefiero, pero está bien, pero es quizá como lo más optimista y tal, y en estos tiempos que el optimismo parece más necesario, y ya de entrada es la que mejor se vendió, y coincidió con el premio Príncipe de Asturias, que fue aquel año un enorme boom, porque luego ganaron él y Almodóvar. Yo recuerdo haber hecho como de interlocutor y maestro de ceremonias en el encuentro Auster y Almodóvar, que se conocían y se miraban mutuamente y tal, en el Teatro Jovellanos de Gijón, y bueno, se rompieron todos los límites y todos los foros habidos y por haber, y pues entonces, a partir de entonces, pues por Auster pasó lo mismo que con Kapuscinski, que antes tenía su club de fans, ya un club ya muy abundante en los últimos tiempos, pero luego ya, a raíz del Príncipe de Asturias, yo voy cada año a la Feria de Madrid, estoy un par de fines de semana a andar por la caseta, entonces es muy curioso como experimento sociológico ver la gente, lo que pide, lo que se comenta entre ellas, porque es como si el que estuviera detrás, el editor o el vendedor, no existiera. Miran los libros y entonces y comenta con total impunidad, por así decirlo. Y entonces ya los responsables del estaño tenían una caja de cartón con los 18 títulos de Paul Auster, y de Paul Auster, ¿qué tiene? Pues todos estos, miraba si tiene alguna, o pedía consejo, ¿cuál me aconseja? Y tal, este es el caso. La otra pregunta es... Un caso de doble satisfacción literaria y económica, lo está haciendo Bolaño. Te lo podría decir con más precisión quizás dentro de 3 años, porque ahora acabamos de negociar un mega contrato con este famoso agente Andrew Wiley llamado El Chacal, de una nueva novela y tal, toda una operación complicadísima, no barata naturalmente. Entonces dentro de 3 años te podría decir si además de literariamente también como empresario estoy satisfecho. Mira, aquí hay otro señor, para no dejarle tal, es una pregunta, yo no diría ingenua, pero en fin, él quiere saber qué es lo que tú le recomendarías al que quiera publicar un ensayo. Al que quiera publicar un ensayo, bueno, primero escribirlo. Cosa que no es en castellano. Sí, sí. Es decir, como quizás no es sabido, pero sabemos los editores, en general los ensayistas escriben fatal, con muchas excepciones, pero entonces hay muchos ensayos como muy indigestos, con grandes ideas y gran talento en muchas ocasiones, pero con una prosa maltratada, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces yo aconsejaría contar una idea argumentada, bien sostenida, a ser posible original o relativamente original, y de la forma con la prosa al menos lo más aseada posible. Entonces frecuentar librerías, que es una cosa que debería hacer todo el mundo, y entonces en las librerías ya mirar las librerías como peatón de librerías un poco obseso, entonces mirar aquellas colecciones, aquellas editoriales con las que podría encajar el tipo de ensayo que tuviera en mente. Estos son como consejos. En el caso de Anagrama, ahora por ejemplo, en el caso de Anagrama, como tenemos tantos autores de la casa, que siempre son provisionalmente de la casa, siempre pueden verse tentados por ofertas imposibles de rechazar, pero con tantos autores de la casa que van escribiendo como posesor, y entonces el espacio editorial que tenemos, muy números clausos, está como lleno a rebosar. Entonces, y cada vez más el último año ya tenemos una respuesta tan estándar como real, es decir, que si es novela, es decir, casi la única vía es el premio de novela, y si es ensayo, casi la única vía es el premio de ensayo. Y de hecho, repasando la historia de los premios, pues hay muchos autores, incluso inéditos y desde luego no publicados por Anagrama, que publicamos el año pasado
publicamos un ensayo excelente de un venezolano, Gustavo Guerrero, sobre la catira de Camilo José Cela, el encargo que le hizo el dictador Pérez Jiménez. Entonces, no es solo una historia literaria, sino sociológica y política de cómo se vendía toda esta idea de España. Pues, y que Cela jugaba la de niño rebelde y de embajador y embolsándose grandes fortunas. Un análisis. Y luego un ensayista español, que era su primer ensayo. Esta es la vida posible. Bueno, tú has hablado de lo que podemos llamar de la época de libros de enlace. Ahora, frente a lo que podríamos llamar a las editoriales que pueden desempeñar un papel parecido, ¿cuál sería tu visión de de lo que estamos viviendo en un momento, que frente a las grandes multinacionales, ese mundo al que tenía tanto Pierre Bourdieu, que cada vez pues van, como dice, vorazmente haciéndose con el mercado, pues también ha habido esa especie de reacción, esa pequeña. Entonces, comparado con aquel momento de iniciático vuestro, ¿cómo tú ves ahora el...? Yo siento momentos y periodos muy distintos, en cierta manera es comparable. Es decir, porque ahora los grandes grupos, por su lógica interna, por sus enormes costos de estructura y tal, están como obligados a libros rentables, a libros de rápida rotación, y de los cuales puede haber una franja que sean libros, además literariamente buenos, pero una enorme cantidad evidentemente no lo son. Entonces, lo que pasa en muchos de estos grandes grupos es que llega el momento anual del inventario, miran los libros que se han vendido poco y ya llevan varios años en el catálogo y simplemente podan el catálogo y los descatalogan. Entonces quedan a disposición de jóvenes editores inquietos y preocupados por la calidad literaria. Hay un stock de títulos importante y eso es lo que están aprovechando y con muy buen tino, pues desde Acantilado a Libros del Asteroide y otras editoriales. Entonces, hace como unos 10 años parecía que, como dicen los franceses, les jeux sont faits, que ya estaba todo, los grandes grupos y tal, las veteranas independientes, bueno, éramos una anomalía persistente, pero que el recambio era muy difícil. Y en cambio ahora, en pocos años, pero no solo en España, en América Latina, en Italia, en Francia, están surgiendo estas nuevas editoriales, algunas muy literarias y, por así decirlo, hablando con algunos de ellos que son amigos míos, digo, estáis condenados a la excelencia, es decir, solo publicando buenos libros y que se puede hacer, y si podéis aguantar y construir un catálogo para que sea un catálogo fiable para los libreros, fiable para los compradores, y algunos lo están consiguiendo evidentemente. Es decir, que yo en esto soy optimista. Y naturalmente, como siempre ha pasado y pasado en toda la historia de la edición, pues, entonces habrá un proceso de selección, habrá editores que no podrán aguantar o se cansarán de luchar y tal, pero lo lógico es que persistan unos cuantos, como hemos persistido unos cuantos de querer. Ya sé que tú no has tenido ese tipo de tentaciones, por decirlo así, de unirte a un gran grupo, pero ha habido algunos grupos que han podido tener la tentación de comprarte, por decirlo así. Sí, la verdad es que eso sería un fracaso más rotundo desde 40 años. Porque ellos ven como un peligro la existencia de estos editores independientes como tú, o meramente es una operación comercial de acumulación. Ni comercial, es una operación de prestigio. De prestigio. Necesitan también eso, aparte del dinero, también necesitan. En plena glotonería, pero además prestigio, ¿no? Sí, sí. Sí, no, en muchas ocasiones. No, por otra parte es lógico, porque, hombre, Anagrama con Tusquets son las dos únicas editoriales literarias con un fondo importante independientes. Tusquets no sé por qué razones, porque en realidad no lo necesitaban, pero cada uno hace su caso lo que le dé la gana. En dos ocasiones pues vendieron la editorial un 50% a Planeta y después a RBA, y después recompraron, una historia un poco pintoresca y tal, pero en mi caso nunca he tenido la tentación. La primera vez
durante muchos años a nadie se le ocurre comprar anagrama, ¿no? Era una idea demasiado descabellada, ¿no? Pero luego, hacia finales de los 80, cuando ya habían habido todos estos éxitos de Patricia Highsmith, de Kennedy Toole, de estos jóvenes ingleses, de Villa del Señor, de Wilt, de Bukowski, y tal, pues naturalmente era entonces salió incluso una vez por la televisión en un programa literario de Viejo Lara, yo quisiera comprar anagrama pero con el lado de dentro y que viniera a mi grupo y tal, y me llamó por teléfono un par de veces con su brutalidad, sinceridad, o sea, es del Pedroso, sabemos cómo es. Con su sinceridad característica, y me dijo, tú tienes que venir aquí porque no estoy contento de cómo se llevan los sellos literarios y te vienes con anagrama y tal. Y me dije la verdad que me sentía muy halagado, pero que estaba mucho más cómodo en anagrama, llevar yo solo anagrama sin dar cuentas a nadie, y que en aquel momento precisamente es cuando ya la editorial, después de 10 años malos, 10 de relativa bonanza, ya estaba consolidada, sería absurdo. Y entonces, a partir de entonces, pues han habido bastantes grupos que, como es lógico, pues cualquier grupo externo, inversor, mira a España qué editoriales hay, así que puedan estar, pues, bien pocas. Entonces, como incidente un poco chusco, en la Feria de Frankfurt, como sabéis, hay como estas visitas cada media hora en el stand que vienen, y hay personas que van a adquirir derechos o que nosotros les queremos vender derechos. Yo tenía una cita con un señor francés de Hachette, y yo no sabía quién era. La cita con la que yo estaba se había retrasado y yo estaba hablando con él, pues señora que de pie esperando, y le dije a mi pareja y colaboradora, le dije, empecé a hablar con él a ver qué pasa. Y ella le preguntó, ¿usted viene para comprar o adquirir o vender derechos? Y dije, madame, yo soy el PDG, el presidente, el director general. Y entonces era para ver si a mí me interesaba entrar en negociaciones con Hachette. Bueno, pues no se te vaya a ocurrir. Ahorita creo que es el tiempo, podríamos, así que tienen ustedes aquel que ustedes quieren intervenir. Estaría Jorge encantado de... Sí. Yo quería preguntarle acerca de si ha tenido usted acceso a todo el material inédito que hay de Roberto Bolaño. Y el Tercer Reich, la que vais a sacar ahora, ¿cuál es la temática del libro? Este es el único que he leído, y así te contesto también la primera. Entonces, es una novela terminada que pasa como en los años 80 en un pueblo de la costa, con una atmósfera de suspenso y de misterio, y tal, donde es una novela primeriza pero buena, mejorable pero buena, donde ya se adivina bien que va a ser un gran escritor. Ahora bien, querer lanzarla como creo que pretende en Estados Unidos, como una obra a la altura de Los Detectives Salvajes y 2766, sería un error descomunal. Yo en las primeras entrevistas que me han hecho preguntándome por la novela, he dicho la verdad. Si a mí me llega esta novela por correo y la leo, la contrato, pero pensando que es un autor con un gran futuro por delante. Y luego aparecieron inopinadamente la noticia de que había otros textos. Digo inopinadamente porque el famoso Wiley, el Chacal, pasó por Barcelona en el mes de noviembre para ver a Carolina la viuda y a mí, y traerme la novela, el Tercer Reich. Entonces, él no lee español, entonces yo pregunté, y bueno, las negociaciones fueron duras, pero durante 3 meses. Y yo pregunté, pero hay más cosas, y no, ya no hay nada más. Y de repente, inopinadamente, salió en La Vanguardia hace unos 10 o 15 días que habían 2 o 3 novelas. Según lo que me habían dicho, habían poemas y cositas. Lo que pasa es que se empiezan a mirar carpetas y carpetas. El valor literario, Ignacio Echevarría tiene una frase lapidaria sobre eso: no creo que ninguno
cosa que salga ahora vaya a agregar nada a Bolaño. Y esto es bien probable que no. Porque Ignacio Echevarría, hasta después de su muerte, es el que controlaba todo el material pasado a ordenador, es decir, a priori válido. Y no estaban todas esas reglas y esas cosas que están saliendo ahora. Ahora también, nada se puede afirmar sin exactitud sin la lectura. Es decir, yo, por ejemplo, el Tercer Reich, que quizás se le había olvidado o le daba pereza meterse otra vez porque es bastante largo y tal, a mí me gusta más que Messier Pen, que él rescató y publicamos. Bueno, entonces volvemos a un señor del exterior que dice: ¿cree que en su caso podría realizarse una analogía entre editor y productor de cine, en el sentido de intervenir activamente en ciertas obras o carreras literarias? Sí, bueno, esta es una analogía que se ha hecho con frecuencia y sí, bueno, el productor, sobre todo el productor en el sentido de los buenos productores de Hollywood, más que aquí, don Cesario González and Company, sino el productor que muchas veces en Estados Unidos es el guionista, el que decide, no es el que pone el dinero casi nunca, sino es el que arma la película y es el que, de acuerdo o no con el director, pues él elige los actores, es el guionista o co-guionista en muchísimas ocasiones, y entonces apalanca la película con un estudio, un gran estudio, o con estos estudios independientes que luego Miramax un tiempo y tal, que están de acuerdo con los grandes estudios, y entonces bueno, interviene muy activamente en la producción de la película. El ejemplo máximo es el famoso que murió joven, pero y que dio origen al Último Magnate, la novela de Sí, un productor legendario, en ese sentido aquí intervenía muy activamente. Bueno, entonces el editor interviene más o menos activamente en las obras de los autores, a menudo no, o en todo caso cirugía menor, es decir, o sugerir algún cambio de título, o bueno, hombre, cuando el libro ya está tan mal, pues se devuelve, pero sí como productor en el sentido luego de que tenga la máxima resonancia posible, hacer la máxima promoción posible y luego ordenarlo en colecciones donde autores entran en resonancia y en diálogo unos con otros, se potencian unos a otros. Bueno, Bolaño porque tuve un anagrama, entre otras cosas, porque me lo dijo, bueno, escribió la editorial en la que quería estar, pero porque ahí está George Perec, está Ricardo Piglia, está Javier Marías, y Enrique Velamatas, Rodolfo Wilcox, toda una serie de Nabokov, una serie de autores que admiraba muchísimo, y en este club estaría yo. Está muy bien. Sí, por favor. Yo quería preguntarle también, la primera vez que leyó Los Detectives Salvajes, cuando vio el final, ¿qué pensó usted que había detrás de la ventana? Y si alguna vez habló con Roberto de eso, y que me explicase, por favor, ese final. Te faltan 3 décadas. No, es decir, Bolaño era, es decir, yo creo que sí, contestándote de una manera lateral a tu pregunta, yo creo que si Los Detectives Salvajes aparece como novela póstuma, pues no poca gente hubiera pensado que esta novela está inacabada. Entonces deja lo que creo que Ignacio Echevarría llamaba la poética de la inconclusión, es decir, los finales muy abiertos. Este enigma no te lo puedo resolver. Quizá Bolaño, tampoco estoy muy seguro. Sí, por favor. Yo a propósito de Roberto Bolaño, le quería preguntar, porque parece que es un autor bastante mimado, que tiene su propia colección, aunque creo que no se llama así.
pero a mí el libro que más me gusta de él es Estrella Distante. Sí, fantástico. Y llevo 4 años intentando que no esté solamente en compacto, sino que se vuelva a reeditar en la colección de narrativas hispánicas. Incluso ahora unos 9 meses escribí un correo editorial pidiendo. Sí, recuerdo que buena es, sí. O sea, debo entender que te quedarías los 3.000 ejemplares de la edición. Para las narrativas. No, es cierto que de cuando en cuando, no, y alguna vez coexisten, a veces reeditamos los Detectives Salvajes en la colección normal, no, y ese instante lo reeditaremos también, no sé cuánto, porque tenemos tantas reediciones súper urgentes que esto es un poco para caprichosos, y los caprichos son muy legítimos, y yo también soy muy caprichoso, ¿no? Pero quiero decir que no es una urgencia tan, pero sí, hay algunos lectores, y lo entiendo perfectamente, que si han empezado con Roberto Bolaño en narrativas hispánicas, les gustaría tenerlo en la edición uniforme. Ahora esto, por ejemplo, nos plantea un problema que creo que tendrá más difícil solución, porque cuando publicamos 2666 lo publicamos en un tomo, que fue la decisión literaria correcta, como es comúnmente admitido, pero salió un tomo de 1200 páginas que, aunque fuera un papel fino, no transparente, pero fino y tal, era un poco incómodo de leer, un poco incómodo. Entonces, ya habla, es otra parte del oficio, ya nuestra jefa de producción hablando con impresores y papeleros y tal, y al final vimos, bueno, con una encuadernación en tapadura, un tipo de papel de menor calidad pero no transparencia y tal. El resultado final es que se lee con mucho mayor placer el libro de bolsillo, que es un mega bolsillo, y que cuesta pues casi la mitad. Entonces es mucho más cómoda y gratificante leer la edición de mega bolsillo de 2766 que leer la edición de narrativa hispánica. Eso sí es para súper fetichistas. Sí, pero está dentro de la teoría de lo que tú hablas de la edición como género literario, y que cada libro tiene que estar conectado con el anterior y tienen que dialogar incluso en el formato, es decir, no solo es lo que se dice dentro, sino que el formato también le da una conexión a un libro con otro. Señora Bizarre, ayer. Sí, usted que hubo una época allá hasta la transición de ensayos, y que buscaba quizás encontrar ensayos que hablaran del hombre nuevo desde una perspectiva muy puntualizada. Entonces, ahora, en esta época, muchas décadas después, ¿sobre qué le gustaría poder editar ensayos? Sobre qué ya podía editar un ensayo. Es decir, lo que se me ha quedado colgado antes en la pregunta, que aparte de la colección contraseñas, la colección argumentos, que durante una década quedó un poco en suspense con el premio y demás, y antes de los años 90 publicamos ensayos, y hemos publicado pues ensayos apasionantes como los de Oliver Sacks, por ejemplo, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o un antropólogo en Marte y la musicofilia, los ensayos de Pierre Bourdieu, que es apasionante, es un ensayo con un título que es como un chiste, pero es un ensayo muy serio y muy divertido, que es cómo hablar de los libros que no se han leído. Los ensayos literarios de Juan Villoro, que es un ensayista literario excepcional, es decir, que publicamos unos 15 ensayos al año. No necesariamente políticos, aunque de cuando asoman Guy Debord y asoman Chomsky y asoma uno de estos autores que no están de moda, pero que uno tiene su corazoncito. Bueno, sí. Vamos, si mientras la vicerrectora nos deje hablar. Una excelente respuesta a una mala pregunta. Pero la pregunta no iba por ese camino. La pregunta iba porque quizás en los comienzos tenía una idea del ensayo muy definida, muy racional. En cambio ahora, porque la cantera era muy definida. Es decir, los libros a publicar
y las temáticas y tal estaban muy claras. Ahora hay una mayor perplejidad y confusión. Confío en que mi gran amigo Vicente Verdú, con este ojo tan afinado para lo contemporáneo, hablando con él y tal, un día le dije, hombre, tú tendrías que escribir un libro sobre esta perplejidad actual. Y entonces, venga, de acuerdo, entonces, una obra que no sea muy larga, tampoco las hace ni con notas ni nada, sino un poco impresionista y con esta sutileza tuya, y me lo tiene que enviar el 30 de marzo con el título El capitalismo funerario. Está bien, el título ya merece la pena, sí. Para publicarlo en mayo, junio, a toda leche. Muy bien, pues entonces, bueno, Jorge, estamos encantados, y si no fuera porque aquí también tienen que cerrar, y tu palabra yo creo que ya ha sido más que suficiente. Realmente nos hemos quedado encantados, y bueno, que pronto nos vuelvas a contar si ha habido algún ensayista más, con lo cual a que este señor se nos quede así con más. Bueno, pues nada, Jorge, muchísimas gracias.